Don Guillermo no se le puede describir en pocas palabras. Era trabajador, era noble. Era muy perseverante, luchaba hasta el final, moría en la raya. Siempre trabajó para sus proyectos, él nunca trabajó por dinero. Soñador, de visión, de acción. Era muy apasionado. Tenía un gran corazón. Con un sentido social, de responsabilidad social. Era una persona que imponía, muy inteligente, muy entregado a los demás. Fue una persona realmente comprometida con su país y con su sociedad y siempre luchó por su amado México. Soñador y enamorado de la vida. Incansable, fiel a sus creencias y a sus convicciones. Pues yo creo que muchas cosas más. Hablar de don Guillermo Zambrano Lozano es hablar de una trayectoria en donde trabajo y vida van de la mano, en donde la vida misma es emprendimiento, reto y empresa. Es hablar, en primer lugar, de un linaje de emprendedores y visionarios, cuya historia podemos trazar a partir del bisabuelo de don Guillermo, don Gregorio Zambrano Guajardo, un arrojado comerciante y quien fuera alcalde de Monterrey, iniciador de la industrialización del noreste de México, que en la primera mitad del siglo XIX hacía negocio con mercancías de varias partes del mundo. Gregorio Zambrano fue el fundador de las dos primeras fábricas textiles en Nuevo León, las legendarias Fábrica La Fama en Santa Catarina y El Porvenir en Santiago. También es hablar del hijo de Gregorio y el abuelo de Guillermo, y de Alfonso Zambrano Martínez, quien amplió los negocios a La Laguna, Tamaulipas y a todo Nuevo León. Fue cofundador del Casino de Monterrey y de la Cámara de Comercio de Monterrey. Don Ildefonso fue además socio fundador de la Fábrica de Vidrios y Cristales Monterrey en 1899 y de la Fundidora, que dio pie al desarrollo industrial del noreste de México. Casados en plena Revolución Mexicana, los padres de Guillermo fueron don Guillermo Zambrano Gutiérrez y doña Consuelo Lozano Saldaña, descendientes de Diego de Montemayor, fundador de Monterrey. La visión de Guillermo padre era la de un emprendedor moderno, enfocada en los avances tecnológicos. Así es que en 1928 funda la Casa Eléctrica S.A., pionera en la venta de radios, refrigeradores, electrodomésticos, motores y equipo de punta de lanza para la época. 6 años después, funda la empresa Focos Mexicanos S.A. para la producción comercial de bombillas eléctricas. Y 1 año después, Guillermo hijo vino al mundo. En una fecha especial, el 10 de mayo de 1929, nació en Monterrey Guillermo Zambrano Lozano, el más joven de los hijos de Guillermo y Consuelo, para alegría de sus hermanos Laura y Roberto. El pequeño Guillermo creció jugando entre jardines, huertas y quintas, como la legendaria Quinta Calderón. Desde pequeño hay una anécdota de él muy simpática, en donde él a los 8 años tiene una bicicleta. Y entonces en una ocasión andaba por el río, se bajó por el río, vio a un muchacho con un caballo, no creo que sea un caballo muy fino. Y le dijo al de la carreta, oiga, está mucho su caballo, se la cambio por esta bicicleta. Lo convenció de intercambiar el caballo por la bicicleta. Y llegó a su casa de regreso con un caballo. Imagínate la reacción de mi abuela, creo que mi abuela lo recibió bien.
¿Qué pasó? Pues es que me gustan los caballos, ¿verdad? Guillermo fue forjando su carácter ocurrente y carismático, absorbiendo al mismo tiempo la disciplina tenaz y el carácter de trabajo de su padre y la organización y administración de su madre. El ahorro fue un valor cultivado por su madre Consuelo, al haber vivido la época difícil de la Revolución. Ahí nació su amor por la equitación. Algún tiempo jugó polo, otro tiempo las carreras de caballos, también tenía caballos de carreras, le gustaba el salto también, le gustaba el dressage y desde entonces tiene algún tipo de relación siempre con los caballos. Ese amor por los caballos toda la vida. Y con el tiempo, Guillermo se convertiría en uno de los más importantes creadores de caballos de salto deportivo en México. Al terminar la primaria y con apego a la tradición familiar, Guillermo se fue a estudiar la secundaria a la Academia Militar de St. John's, en Delafield, Wisconsin. Pero no creo que haya estado así inmensamente contento de haber sido varios años a la Academia Militar en Estados Unidos. Muy chico, muy joven. Hasta los 13 años en la Academia Militar, 13, 14 y 15, algo así. Ahí aprendió inglés a la par de la rigidez militar, pero también, gracias a su carácter y a la disciplina inculcada en casa, se abrió camino y sentó las bases de su futuro. Aprendió la importancia de la disciplina, el orden. Siempre nos hablaba de lo estrictos que eran en St. John's Military Academy, se llamaba. También aprendió todo lo necesario para la cultura del trabajo, que habría de ser muy importante en su vida. Sobre todo, comprendió las enseñanzas de su padre, quien le decía que para saber mandar, primero habría que aprender a obedecer. Fue una etapa de su vida que lo marcó. Su estancia en St. John's. En 1944 ocurrió un hecho muy importante en la historia de la familia Zambrano porque fue cuando su padre adquirió la hacienda La Escondida. En 1945, Guillermo inició su entrenamiento como piloto aviador, completando su primer vuelo solo el 12 de junio en un avión Aeronca en el antiguo aeropuerto de San Nicolás de los Garza. El contacto de la aeronave con la pista fue perfecto. Como parte de sus prácticas aéreas, solía volar a Cadereyta. Cuando obtuvo su licencia oficial de piloto privado, se fue a Filadelfia para aumentar sus horas de vuelo y aprender los términos aeronáuticos en inglés. Mi papá era una persona que tomaba riesgos altos. Como emprendedor le gustaba tomar riesgos. Y a veces no le pensaba muy bien, se los aventaba así nomás. Fue también cuando aprendió el arte de vender motos, autopartes y carros. Un año después ingresó al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En el TEC, Guillermo comenzó a estudiar Administración de Negocios, carrera hoy conocida como Administración de Empresas. En ese mismo periodo, Guillermo mantiene conversaciones muy enriquecedoras con su padre durante los viajes a La Escondida, con el que aprendió mucho sobre no dar por sentados los recursos y sobre el valor del trabajo. Ahí germina su profundo interés por la citricultura y la agricultura en general. Entonces, en 1948, Guillermo, de 19 años, partió de Nueva York a España. En Madrid, estudió literatura, filosofía, historia y humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Que fue su papá quien lo mandó a España, un poco, no digo castigado de castigo, pero sí como
era medio tremendo. Entonces, en España, él se lo pasó, dirían en mi tierra, como los indios, es decir, se lo pasó genial. Además de lo académico, Guillermo aprendió guitarra y conoció de cerca sus raíces españolas, lo cual lo llevó a la vez a valorar su propia y rica cultura mexicana. Además de estudiar filosofía y algo de historia, agarró la guitarra y desarrolló unas habilidades impresionantes, como tocaba la guitarra, cantaba. Él tenía un don de gentes sumamente, como he dicho antes, pues entre sinvergüenzas uno se lleva bien siempre, ¿verdad? Sumamente claro, sumamente fuerte. Y ese don de gentes yo creo que lo aprovechó mucho en España, conoció mucha gente, se movió muy bien. Él estaba enamorado, de Madrid está enamorado, en concreto de Madrid. Poco después, Guillermo decide entrar a manejar Autos y Aviones S.A. Mi padre, recién llegado de España, empezó a manejar ese negocio de autos y aviones. Y entró de gerente general, en aquel entonces no había director, de gerente general de autos y aviones desde muy temprano. No acabó su carrera. Entonces fue cuando él se enamoró pues, del tema de los autos, llegó a conocer ese mundo de autos. Como gerente de autos y aviones, Guillermo vivió situaciones duras debido al complicado momento que estaba viviendo la industria automotriz y la producción de cobre en Estados Unidos por la Guerra de Corea. Sin embargo, gracias a su carácter determinado, Guillermo aprendió de esta experiencia para saber cómo actuar en situaciones similares en el futuro. Para conocer más a fondo el negocio de los automóviles, Guillermo toma un diplomado en la escuela de Chrysler, en Detroit, en donde estudió la parte técnica y la administración del negocio. Uno de los aprendizajes más importantes en ese momento fue el saber que el servicio es la clave de la venta, ya que si el cliente se siente en confianza, el 80% de la venta está garantizado. Con eso Guillermo aprendió que la mayor virtud de un vendedor es aprender a vender confianza, lo cual se logra siendo una persona de calidad. Este aprendizaje se notó en la agencia de autos. Gracias a esto y al carisma de Guillermo, las ventas se incrementaron empatando las ventas de autos de Soto que se vendían en la agencia con las del popular Chrysler. Esto lo convirtió en el vendedor número 1 de la agencia, inspirando a su equipo. La verdad es que vendían autos de Sotos y nunca en la vida había habido tantos autos de Sotos como cuando mi marido manejó la agencia. Era muy bueno para vender. Tenía muy buenas aptitudes comerciales, buen vendedor, era vendedor de ideas más que todo. Después de Autos y Aviones, su papá puso una fábrica que se llamaba Manufacturas Metálicas Monterrey y allí hacían luminarias para las calles. Su papá le dijo, maneja tú ese negocio ya que Autos y Aviones no te satisface. Vende Autos y Aviones y se va a Manufacturas Metálicas Monterrey. Entró a Metalsa desde sus inicios. Metalsa es del 56, noviembre del 56. Entró él unos años después. Él quería algo más grande. Pero él se dio cuenta que se iba a cerrar la frontera para la industria automotriz, ya no se iban a importar coches, todo eso. Y entonces dijo, le entro. Y fue como le entró a la automotriz. Otra de sus cualidades muy importantes es que él pues, tiene muy buenas cualidades de negociador. Era bueno para negociar y no se dejaba y hasta que lograba, bueno, no lo que quería, pero sí era duro para negociar. Un buen día me dijo, pues voy a ir a buscar socios a Estados Unidos. Pero ¿cómo que vas a ir a buscar socios? Sí, ya me informé y hay varias gentes que posiblemente se interesen. Y se fue con un compañero de trabajo, X, no sé ni quién era, y se fue. Pues resulta que hizo varias paradas hasta que llegó a Milwaukee y ahí conoció a las personas de una fábrica de chasis
que se llamaba A.O. Smith. Pues no sé cómo le hice, pero los convenció de participar en Manufacturas Metálicas Monterrey. Es en este periodo cuando un decreto logra que las autopartes se fabriquen en México. Una noche de 1950, en el tradicional baile blanco y negro del Casino de Monterrey, Guillermo conoció y se hizo amigo de la bella representante del casino de Ciudad Victoria de 19 años, Estela Benítez Garza. Pues mire, nos conocimos una noche en el Casino Monterrey. Yo venía representando al Casino Victorense en una fiesta que hubo. Creo que fue la primera vez que sacaron a una reina del casino. Fue el primer año, la reina fue Magdalena Guajardo y yo era una de las embajadoras del Casino Victorense. Era un muchacho muy simpático, pero hasta allí, ¿verdad? Él me invitaba a salir y claro, pues ya me empezó a gustar, ¿verdad? Entonces pues ya empecé a venir más seguido hasta que nos hicimos novios. Él iba a visitarme a Ciudad Victoria cada 15 días. Como él vendía autos, pues llegaba en su De Soto, pasaba por mi casa estaba a las entradas de Victoria, entonces ya me pitaba, ya sabía que había llegado y lo esperaba un rato a que él se acomodara en el hotel o lo que fuera y ya viniera por mí. Tenía una personalidad muy especial, era muy simpático, era muy agradable, como que tenía mucha confianza en él mismo. Tenía buena plática también y era una persona muy íntegra, muy, pues podemos decir muy leal también, ¿verdad? Así como Guillermo estaba familiarizado con el campo por la actividad citrícola y agrícola de su padre en la Hacienda La Escondida, del mismo modo, Estela conocía el campo gracias a la hacienda de su familia, el Carmen de Benítez, construida en el siglo XIX y que entonces era un importante centro productivo. Al mismo tiempo, su amor por los caballos lo hace formar el Club Regiomontano de Charros, junto con unos amigos. Esta razón lo lleva a comprar un hermoso caballo árabe tordillo, Ave Namar. Luego de una competencia internacional de salto, en donde vio la magnífica demostración de la Escuela de Saumur, Francia, afloró en Guillermo el vivo deseo de crear un club hípico de salto. En el Hípico Monterrey, pues él de hecho pues ayudó, bueno, más bien lo fundó junto con otras personas, creo, y puso ahí en la puerta 2 corazones y un solo pensamiento. Pues sí, son 2 personas, o sea, el caballo y la persona que lo monta, pero tienen que pensar como uno porque pues, tienes que estar compaginando para hacer lo que tienes que hacer, la tarea de la pista y de todo eso, ¿no? En el tema equino, Guillermo también fue un innovador. En 1978 empieza un criadero de caballos de salto deportivo, lo cual no existía en México. Lo establece en la Hacienda La Escondida, que reunía las condiciones idóneas. Cuando él empezó con el interés de hacer un criadero de caballos en México, entonces él quería tener los mejores caballos del mundo. Fue el primer mexicano en traerse una carga europea en un avión completo, sí, se trajo su avión completo. Don Guillermo, como líder caballista, organizó traer caballos alemanes, ¿verdad? De Westfalia, ¿verdad? Para ser pie de cría para los caballos que luego fue de donde salieron los caballos de su hacienda. Se compraron varios caballos, yo lo acompañé. En aquel entonces buscamos por las mejores razas, o bueno, la mejor sangre de cada uno de las especies que trajimos.
Y en un avión que rentó de Aero Uruguay, me acuerdo, se trajeron los caballos ahí en ese avión. Y órale, para bajar los caballos, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Se le había ocurrido hacer una caja metálica de acero con esponjas por dentro. Entonces, como no había grúas para bajar los pallets de los caballos, tenemos que sacar cada caballo en el avión, dentro del avión con rueditas abajo, para meterlo a la caja. Todo un show, nos llevó como el desembarco, yo creo que más de 8 horas, 10 horas, ¿verdad? Se hizo de noche en el aeropuerto. El criadero La Escondida se volvería uno de los más importantes de México, destacando los caballos El Obed y Volare. Le gustaba mucho ir al rancho La Escondida. Disfrutaba mucho pasear por el rancho, ver los caballos, ver los borregos, ver las vacas, ver los sembradíos. Le encantaba andar haciendo experimentos, tenía viveros y entonces se traía semillitas y sembraba cosas diferentes. Disfrutaba mucho de la naturaleza. Nos enseñó la vida sencilla y del campo. El amor por el campo, le fascinaba el campo. Nos sentábamos los jueves que íbamos 1 o 2 horas a ver las crías de 3 años. Las observábamos todo el año y hacíamos anotaciones y tomábamos videos y veíamos cómo iba evolucionando la cría con el salto, aprendiendo a saltar, qué iba haciendo, cómo iba mejorando el caballo. Todos los jueves. Pero luego se iba todas las Semanas Santas, se iba a La Escondida y luego íbamos los fines de año, nos fuimos el día 29, pasamos el fin de año allá, nos regresamos el día 2, el día 3 de enero. Sus hijos y sus nietos heredarían su pasión por la equitación y la competencia. Y pues ese amor que él tiene por los caballos, pues una de mis hijas, Fernanda, fue la que siguió un poco más a fondo esos sueños de la equitación. Y ella puede tener buenos recuerdos de su padre Memo. Yo tenía una relación muy especial con mi abuelito porque compartíamos la misma pasión de los caballos. Entonces, pues básicamente crecí con él en el hípico. Yo empecé a montar a los 4 años, entonces desde antes mi abuelo iba muchísimo al hípico y tenía esa pasión de los caballos y yo pues me uní, ¿verdad? Entonces ahí andaba los fines de semana con él y entre semana venía de repente también a su casa a seguir platicando de caballos. Por la pasión de los caballos yo creo que nos hicimos muy amigos y fue una forma de trabajar en conjunto, ¿no? Que siempre disfrutamos mucho, yo creo. Íbamos al rancho, a los concursos, a todo. Y pues yo siempre como que quería que estuviera orgulloso de mí. Llegaba al hípico y hasta me ponía más derecha para montar, como que quería que se enorgulleciera, ¿verdad? Y siempre había una anécdota así, oye, Pane, hubo concurso esta semana, ay, ¿cómo te fue? No, pues, quedé segundo y tercero, híjole, pues, sí, pero no ganaste. Oh, que la canción. Bueno, ni modo, ¿no? Una vez en un concurso llegó él y me dice, ¿cómo te fue? Y le dije, ay, pues muy bien, Pane, quedé en segundo. Y se me queda viendo y me dice, ¿y por qué no primero? Cuando ganaba, y Pane, ¿viste que gané? Sí, pero pudiste haber montado mejor que la... Entonces como que esa era la actitud que él tenía hacia la vida, ¿no? Que por qué ser el segundo mejor cuando puedes ser el mejor. Como que siempre estarte superando. Y siento que esa filosofía de vida la tenía pues en el negocio, en los caballos, con la familia, con todo. Él lo hacía muy feliz el ver a sus caballos competir, sobre todo el Chepepe. Es un caballo que se encariñó mucho, fue campeón nacional y le dio muchas satisfacciones. Mi padre era muy exigente, quería sacar lo mejor de nosotros, siempre con ese ánimo.
estirarnos un poco más, ¿verdad? De sacar un poco más. Pero a la vez era muy querendón y cariñoso. Entonces tenía esos dos aspectos muy, muy interesantes. Pues mire, era un papá muy cariñoso con sus hijos, pero tenía una cosa muy especial que lo siguió haciendo con los nietos y los nietos lo recuerdan muchísimo. Le gustaba platicar con cada uno y preguntarle qué es lo que tú quieres en tu vida, qué vas a hacer, tienes que prepararte, etc. Entonces a todos los iba guiando o más o menos, bueno, cuando menos abriéndoles la mente a que pensaran en el futuro. Nos citaba de uno en uno porque quería realmente conversar, conocernos, saber de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestra vida profesional y de todo lo que estaba pasando con nosotros. Me llevaba súper bien con él. Siempre era muy cariñoso con todas y le gustaba mucho que lo fuéramos a ver. Yo creo que muchos extrañamos esa parte de él, el poder sentarte a platicar con él, porque puedes platicar por horas de cualquier tema y te iba a preguntar si cómo ibas con tu novia o con tu esposa o cómo ibas en clases o cómo te estaba yendo en el trabajo o en el fútbol o en lo que fuera. Te preguntaba cómo ibas y se interesaba, ¿no? Extraño mucho sus consejos de vida porque pues siempre te andaba aconsejando no solo a mí no solo en los caballos, sino también en lo otro, ¿no? De que cómo hacerle en los estudios, de que échale ganas y que de que échale ganas a los estudios y con las amistades que estás y pues cuando estaba saliendo me decía, este no me gusta y este sí me gusta de los novios. No sé, siempre estaba al pendiente, siempre nos preguntaba cómo íbamos en nuestras relaciones, nunca creo que se le pasó ni una. Siempre nos quería ver contentos y siempre nos decía mientras tú seas feliz, pero sí era exigente. Y al final siempre quería que te quedaras con él viendo la tele hasta que él se quedara dormido y casi te salieras. No te dejaba irte. Le gustaba cenar, que vayan a verlo entre semana y cenaran con él y mi abuela. Y algo que yo le admiro es cómo a las cuñadas y a los cuñados, cómo los hacía hijos. Y la verdad que desde un principio fue muy, muy amable y me sentí muy acogido por él y por mi suegra. ¿Cómo dibujarías tú a tu papá? Yo lo dibujaría como si fuera un tronco de un árbol, firme, robusto, y de él se desprendían muchas ramas, y esas ramas pues es su familia, son sus negocios, son sus pasiones, sus deportes, sus hobbies, muy frondosos porque todos creo que han dado frutos y que dan cobijo y sombra a mucha gente, pero lo que también veo es de que abajo de ese tronco hay muchas raíces. Sí, está una raíz muy grande que es la que lo sustenta, la que lo nutre, y esa raíz es mi mamá. En ese sentido, yo creo que la señora Estela ha sido siempre una mujer pues, serena, sensata, que ha sabido mantener también unida a la familia, también tener cerca a don Guillermo, porque tenía un carácter también no tan facilito, no era facilito para nada el muchacho. Pero esa combinación como que cuando uno apretaba el otro aflojaba y pues hay más o menos. Mi mamá siempre está para lo que necesites, o sea, siempre está disponible. Un gran ejemplo y gran acompañante de mi padre porque siempre buscaba de alguna manera pues, seguirle los sueños, ¿no? Un modelo a seguir
en la relación entre las personas, porque es una persona muy suave, es una persona muy cariñosa. Paciente, prudente, alegre, sabia, espiritual, buena consejera. Comprensiva, perdona y es muy religiosa, sumamente toda la vida ha sido muy religiosa. Es una gran persona y gracias a ella, mi abuelo yo creo que también en parte fue quien fue, porque fue un pilar importantísimo en su vida. Siempre está de buen humor, siempre está optimista de las cosas, dispuesta. Entonces yo creo que es clave mi madre todavía, porque ella todavía vive, y fue clave con mi papá también para conservar toda la unidad familiar, que es importantísimo dentro de la familia. Es una mamá que lo único que quiere es el bien de sus hijos y de su familia. No le interesa nada. Sin ella no hubiera hecho lo que hizo. Pues ella es podría decir, el poder tras el trono. Doña Estelita, caray, ¿verdad? Es una gran mujer. Y los dos como equipo educaron muy bien a los hijos, ¿eh? Me acuerdo que Enrique Zambrano me platicaba cómo los enseñaba a cuidar el dinero, ¿no? Bueno, nos educaba de tal manera de que sí, que estudien lo que quieran, nos decía, pero quiero que ustedes sean buenos administradores. Siempre nos dio retos a los hijos más por encima de lo que uno mismo pensabas que era posible hacer. Nos decían, hagan su presupuesto en el año, lo revisamos y yo les voy a dar el dinero de todo lo que requieran en el año, pero ustedes lo administran. Si se les acaba, se amolaron. Nos pedía que apuntáramos en enero, febrero, marzo hasta diciembre, no me acuerdo si era por año calendario o por año escolar, los gastos y por abajo todos los conceptos de gasto. Le tenías que poner todo el detalle y te entregaba el equivalente de ese presupuesto para total, si era del semestre, te lo daba. Era flexible porque revisaba no tan así de le voy a bajar, le voy a apretar, sino era muy flexible y siempre le poníamos un colchoncito del 10%, algo así. Entonces eso nos comprometía pues a tener un seguimiento muy de cerca y ver pues el dinero que teníamos y no gastar de más, en fin, de administrarnos bien. Tenías que ir haciendo pues, un monitoreo de cuánto ibas gastando y cuánto te iba quedando, ¿verdad? Pues para que te alcanzara el semestre, si no pues te quedabas sin lana, ¿no? Pero nunca le pedíamos un 5, eso sí, nunca. Yo nunca le pedí. Después de eso, te depositaba, a ver una cuenta bancaria, te deposito y tú te las arreglas. Sabíamos que si se te termina, pues a ver cómo le haces, ¿verdad? Confiaba mucho en los hijos, confiaba mucho en las capacidades de los hijos, más que uno mismo. Entonces, esa es una de las grandes enseñanzas que mi padre nos dio y también, pues que siempre nos inculcaba, pues a estudiar algo conforme a nuestra vocación. Lamentablemente, el año de 1978 terminó con el fallecimiento del padre de Guillermo, don Guillermo Zambrano Gutiérrez, el 22 de octubre. Don Guillermo murió en su hogar, rodeado del amor de su familia, dejando un legado importantísimo en el desarrollo industrial de Monterrey y de México. Sin embargo, el espíritu de don Guillermo siguió vivo en lo que vendría.
Luego de la partida de su padre, Guillermo, con la motivación y visión a futuro de invertir en un México más grande, adquiere 33 hectáreas en Apodaca, Nuevo León. Don Guillermo, a pesar de que estábamos viviendo una época totalmente doméstica, totalmente de economía cerrada, ¿verdad? Él pensaba que Metalsa tenía que competir en las grandes ligas, ¿verdad? Ahí el 18 de enero de 1980, transforma Manufacturas Metálicas Monterrey en Metalsa, la gran empresa que así conocemos hoy en día. Esto significó el surgimiento de una empresa nueva, cambiando los procesos manufacturados por los automatizados. Eso más que automatización fue una expansión tal como hacíamos antes, sin tanta automatización, ¿verdad? Básicamente la visión que había era que teníamos que administrar la riqueza y que el mercado doméstico de autos y camiones iba a crecer tremendamente. Entonces de ahí sacamos el proyecto de expansión, ¿verdad? El primer proyecto de expansión. Para lograrlo, dio un entrenamiento intensivo al personal basado en el modelo de la Universidad de General Motors y creando una pequeña escuela dentro de Metalsa. Poco a poco y de manera paulatina, los hijos de don Guillermo, una vez graduados, se fueron incorporando a los negocios. Yo estaba en Alemania, me habló, me agarró tardísimo allá, estaba regresando a una cena, me dijo: Enrique, quiero que tomes la dirección de finanzas. Le dije: papá, estoy recién graduado aquí, no tengo ninguna experiencia. Me dijo: oye, nunca vas a estar preparado para el reto. En los negocios no se aprenden en videos. Es como aprender a nadar. Te necesitas echar a la alberca y darle duro, porque si no aprendes a nadar, te ahogas. En fin, me dijo: bueno, piénsalo. Y me habló y me dijo: oye, se acaba de devaluar, no tengo tiempo, es más, necesito que te vayas a México a la segunda junta de COFI. Ahí va a estar José Lombard, el director general, pero quiero que ya participes en esto. Y ya toman la decisión, y vas a ser el próximo director de finanzas. Con la devaluación y la expropiación de la banca de 1982, la industria automotriz entró en crisis, duplicando el precio de los automóviles y complicando la operación de Metalsa. Se paralizó la industria automotriz, se paralizó. Tenían inventario, pues con eso se quedaron. Tuvimos que cerrar Metalsa 15 días sin goce de sueldo. Fue durísimo, durísimo. La única salida era exportar. Entonces nos metimos en un proceso de transformación para poder exportar con calidad y con productividad y con costo. Y a raíz de ahí fue un movimiento de calidad que luego pues quedó liderado principalmente por Toño Zárate, que era el director de operaciones. Yo estaba en la parte financiera y él veía todo lo operativo. Entonces los dos hicimos una mancuerna, por cierto, que nos complementábamos muy bien, Enrique y yo, muy bien. Por eso realmente nos fue muy bien y seguimos siendo grandes amigos porque nos complementábamos. Eres un genio financiero y genio, eres ingeniero, sin embargo, y del MIT, no cualquier cosa. Fue en esta crisis que fructificó la filosofía de los Zambrano con la transformación cultural de los empleados, al hacer propia la situación de Metalsa. El pensar que la calidad que nos faltaba tenía que venir de la calidad de las personas, no necesariamente solamente de las herramientas de calidad, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar la calidad personal. Como símbolo de optimismo ante las tribulaciones, el 22 de mayo de 1983 es inaugurada la nueva planta de Metalsa en Apodaca. Esto refrenda el pensamiento de Guillermo, que expresó a sus hijos en una carta en donde recalcaba que este logro de familia tiene en esencia el reto, el emprender, el pensar en grande, el ser útil a Dios, a la familia y a la patria. De hecho, uno de los detalles más significativos los tuvo con Memo y Enrique, cuando les entregó una reproducción perfecta con sellos y escudos del título doctoral de la Sorbona de París, pero en este caso, emitido por la Universidad de la Vida.
Como parte del aprendizaje y los claroscuros de la vida, el 11 de febrero de 1985, a los 90 años, fallece la madre de don Guillermo, doña Consuelo Lozano de Zambrano, exhalando su último suspiro en los brazos de su nieto Memo. A pesar de la tristeza tan grande, había que seguir adelante. Es por eso que lanza al mercado el innovador jugo concentrado Florida 7. Luego, en 1986 se funda Acertec para fabricar vigas de soporte de frenos de ferrocarril con su hijo Gabriel al frente. Al mismo tiempo, Guillermo vive su pasión por los caballos al frente del Club Hípico Monterrey, en donde organizó el primer gran concurso hípico nacional. En cuanto a Metalsa, el 19 de noviembre de 1986 cumplió 30 años consolidando la cultura de la calidad. Por su parte, Memo, el hijo mayor de don Guillermo, había logrado abrir un gran camino en la agroindustria, pero su camino quedó truncado. La muerte de mi hermano, pues sí fue un momento muy difícil de mi hermano Guillermo, que recuerdo que en el año 87 pues tuvo un accidente aéreo ahí en Veracruz. Yo podría decir que ese fue, que yo recuerdo, es uno de los momentos más complicados. No estamos preparados para perder un hijo y pues fue una forma pues muy sorpresiva, ¿no? Como que no lo quieres creer que sea cierto. Oye, a ver, ¿cómo es posible que se haya muerto? No, a ver, ¿cuántos doctores lo checaron? A ver, exactamente qué es lo que sucedió. O sea, no lo quieres creer. Como familia, pues fue, hace cuenta que, pues, como todas las muertes, inesperado. Fue muy difícil, fue un trago muy amargo, pues, para mi mamá, para mi papá también, pero mi papá pues como que fue muy fuerte. El dolor de la tragedia por la pérdida del amado Memo fue inmesurable. No obstante, Guillermo y Estela tuvieron que tener el aplomo para apoyar a la familia de Memo y seguir adelante. Pues mi papá siempre estuvo acompañando a mi cuñada Vicky y velando por sus hijos, los hijos de mi hermano también, pues para sacarlos adelante. Pues yo valoré mucho el siempre haber estado cerca de él, el que nos haya procurado tanto, el que hayamos siempre formado parte de esta familia, que es una familia pues muy bonita, de muchísima unión familiar, que es algo que hasta la fecha yo creo que lo logró. El carácter determinado de Guillermo era ir siempre adelante. Es así que pone al frente del negocio de los jugos a su hijo Juan Carlos, el cual se dio a la tarea de expandir el negocio, que se convertiría en el actual Citrofruit. Entonces hablo con mi papá y le digo, papá, pues ¿qué quieres, qué quieres hacer? Pues es tu negocio. ¿Qué quieres que hagamos? Y me dice, échale para adelante, Chino, yo te voy a apoyar. Moralmente tienes todo mi apoyo. Y Enrique queda al frente de Proeza, concentrando ahí administración, finanzas, técnica y visión de futuro. En cuanto a Guillermo, cual buen capitán, deja la responsabilidad de sus empresas a sus hijos a buen tiempo. Y cuando se consolida en Metalsa la calidad como forma de vida, calidad moral, calidad laboral y calidad como seres humanos. Tal y como la vida de Guillermo y cómo inculcó en sus hijos estos mismos valores.
recuerdo que estaba en el YPO, una organización, Young Persons Organization, y traían conferencistas, y vino uno de ellos a hablar sobre la empresa familiar. Recuerdo su nombre, David Borg, una persona de Colorado. Entonces, pues a raíz de eso, pues yo pues les platiqué a mis hermanos, luego mis hermanos fuimos con mi padre para convencerlo de que hiciéramos un protocolo familiar. Una de sus grandes luchas fue tener una familia unida. Y creo que como un hombre empresario, un hombre organizado, también nos quiso organizar como familia. Un error que él veía en las empresas familiares es que el líder se retiraba muy tarde o no se retiraba y no dejaba claro la sucesión. Entonces para él fue como que un detonador que lo impulsó a tomar decisiones bien difíciles, muy difíciles. Y estuvimos investigando de varias personas, de opciones, y le sugeríamos los mejores de Estados Unidos, y pues nunca quiso, dijo no. Yo primero los valores, quiero gente que comulgue con mis principios. Porque que el de Harvard y que el de no sé qué, le acercaban propuestas a todos, los mandaba por un tubo, ¿no? Porque la parte de creencias es muy importante para él, con quién trata, ¿no? Él decía que los españoles pues tenían más o menos los mismos valores que nosotros y por eso fue que los eligió a ellos. Le recomendó a Miguel Ángel Gallo y a Felipe Próspero. Le conocí en Madrid, en un hotel de Madrid, en una cena, y lo conocí en el año 1996, o sea, hace muchos años de ello. Y le conocí porque él tenía mucho interés en poner en marcha el concepto de empresa familiar, de protocolo familiar, y en aquella cena que tuvimos, después de ella, mi jefe, mi gran maestro, Miguel Ángel Gallo, le mandó una propuesta y fuimos después a Monterrey a estar con él y empezamos el proceso de elaborar el protocolo familiar de la familia, de su familia, de la familia de Guillermo Zambrano y de su esposa. Así fue como le conocí. Nos empezó a dar una serie de pláticas sobre empresas familiares en aquel entonces, acompañados por mi padre y mi madre. Y luego pues ya decidimos escribir nuestro propio protocolo en la familia. Pues teniendo reuniones personales y conjuntas con él, con su esposa, habitualmente él y su esposa juntos, luego con todos sus hijos e hijas, juntos e individualizados, con sus cónyuges correspondientes, y después de todas esas conversaciones hicimos, creo que fue 9 borradores de protocolo familiar, hasta que se acordó ya un protocolo familiar completo, haciendo múltiples presentaciones de conceptos de lo que era un protocolo, de por qué, para qué eran rasgos importantes de él. Todo eso lo hicimos Miguel Ángel Gallo y yo, y eso nos llevó más o menos como 1 año y medio o 2 años hasta que quedó ya definitivamente estructurado y firmado el protocolo. Lo que realmente nos mueve y nos motiva es cómo podemos hacer que esto se derrame en la sociedad y en México. Nosotros queremos seguir con el proyecto de empresa familiar multigeneracional. Pero bueno, yo creo que el reto en el tiempo actual que traemos es la transmisión generacional de la segunda a la tercera en cuanto a consejo de familia, consejos de empresas y la propiedad. Entonces cuando haces esas transiciones pues es muy delicado, muy pocas veces sobreviven, pero bueno, yo lo veo como una oportunidad. Eso no todas las familias tienen la oportunidad de vivirlo, ¿eh? Y mucho se lo debemos a mi papá porque él tuvo esa visión y esa generosidad de evolucionar como fue un periodo de 22 años
del proceso fue de 22 años. Es un proceso largo de unir a la familia. Para él la unión familiar era sumamente... Era de las cosas, de los valores más importantes, ¿no? Con las manos libres del manejo de las empresas, Guillermo, siempre inquieto, organizó la Magna Convención Zambrano, en donde reunió a más de 1000 descendientes de sus bisabuelos Gregorio Zambrano y Josefina Martínez. Experimentó con recetas y abrió la fábrica de las salsas, La Sabrosa. Publicó el libro Historias de México, conversaciones con don Eugenio del Hoyo, con las enseñanzas de este reconocido catedrático. Colaboró con el gobierno de Nuevo León para el desarrollo del Estado, sobre todo en la ganadería, contribuyendo con su experiencia como emprendedor exitoso. Y retomó su enorme pasión por cantar y tocar con la guitarra, la música mexicana de sus amores, de José Alfredo, Agustín Lara, Álvaro Carrillo, Tito Guízar, Guti Cárdenas y muchos compositores más. Porque la vida, a fin de cuentas, se trata de eso, de cantarla, como se presente, al mejor son. Y eso hizo don Guillermo. Traía la música por dentro. Escuchaba todo tipo de música, todo tipo de instrumentos. Le gustaba mucho tocar la guitarra y cantar. Tenía dotes privilegiadas porque él no era así de los disciplinados, pero te agarraba cualquier instrumento y lo podía tocar de oído. Impresionante. Tocaba el piano y tocaba la guitarra y cantaba y no sé qué. Tenía sus canciones preferidas, que se las sabía muy bien, como El Rey, le gustaba mucho. Sigo siendo el rey. Hasta en francés. Hasta en francés la cantó. Que decía que por qué nadie salió entonado como él, de los primos. La música no era lo de nosotros, pero ya hay nietos que sí sacaron lo musical de mi papá, porque él sí era muy entonado y le gustaba mucho. Mucho, disfrutaba los viajes, disfrutaba la comida, disfrutaba la bebida, disfrutaba la música, disfrutaba los espectáculos. Los idiomas, también le gustaban mucho los idiomas. Me acuerdo que cuando veníamos aquí a su casa siempre tenía alguna película en alemán o en francés o en algún idioma. Extraño sus gritos de alemanes de Raus, que quería decir lárgate. Mira, lo que más admiraba de él era su pasión por las cosas. En general, era una persona muy apasionada, hiciera lo que hiciera. La cultura era también una pasión de él. De hecho, la historia le interesaba mucho. Él llevó al profesor Eugenio del Hoyo. Y organizó clases de historia ahí en su casa, en el cuarto de juegos. Ahí íbamos todos porque nos quería cultos a todos los hijos, igual que él. Entonces, quería que conociéramos la historia de México. Eran todos los lunes en la noche. No recuerdo si de 7 a 8:30 por ahí. Invitaba a toda la familia extendida, o sea, los Zambrano Benítez, los Zambrano Villarreal, a mi tía Laurita, en fin, a toda la familia, y tuvimos, no sé si 1 o 2 años de cursos de historia. Le gustaban mucho los caballos, la música, la historia, el buen comer. Para mi abuelo el momento de la comida era un deleite, y no necesariamente por la comida, obviamente le gustaba comer bien, pero sobre todo por lo que se platicaba en la comida y lo que se podía convivir. El papá era medio bohemio, bastante bohemio, entonces era medio romanticón y medio filósofo. Entonces pues eran pláticas muy agradables, y las reuniones familiares pues con mucho diálogo, muy ameno, muy divertido. Don Guillermo, por ejemplo, en El Tío, que ya desapareció, él inventó un plato, los tacos de cabrito, los inventó don Guillermo. Era una tradición, era una mesa ya establecida todos los viernes, ya no había necesidad de hablar, ahí nos juntábamos, todo el mundo sabía que allí
estaba a la mesa el tío para los que querían ir. Por supuesto, extraño las comidas que nos echábamos, ¿verdad? Todo eso, muy padre, ¿no? Y fue una época muy bonita con él, ¿verdad? Conviviendo, impulsando a todo mundo, ¿verdad? Guillermo Zambrano Lozano inculcó una fuerte unidad familiar. Alentó a los hijos a trabajar siempre juntos para ser prósperos. Propuso que el verdadero cambio está en la educación orientada al progreso. Creyó que el futuro de los mexicanos está en sus propias manos. Creyó en el valor de la gente y en impulsarla a desarrollar sus habilidades. Y por encima de todo, creyó en que la calidad está en las personas. Así, luego de una vida plena, más que plena, llegó el momento de elevar anclas. Quizá tu mayor proeza, Guillermo, ha sido quedarte aquí, por siempre, justo en el centro de nuestros corazones. Platicando con el Padre Santiago y demás, me parece que se fue así como un rey, derechito hasta arriba. Y estoy muy tranquilo, estoy muy contento de que no lo pude haber planeado mejor. A lo mejor, te digo, se le pasaron unos años, pero tal como lo hubiera querido, así le fue. O sea, le salió todo de maravilla. Extraño sus consejos y pues el cariño que recibía de él. Lo que más extraño, no, su compañía. Su compañía, porque era un amigo que compartía todo, compartía sus conocimientos, compartía sus gustos y en todo lo que podía él ayudarte, te ayudaba. Quiero vivir como él, gozaba todo. En las buenas y en las malas siempre está de buen humor. Ay, pues para mí mi abuelo fue como un segundo papá, la verdad. Como que crecí con él, pues por 16 años estuve así con él. Pues siempre estábamos mi papá, él y yo, para todas partes. Entonces pues sí tenía un lugar muy especial en mi corazón. Tiene, ¿verdad? Fue un padre ejemplar. Realmente muy consistente en sus mensajes, en su visión, en todo lo que nos enseñó a través de la vida, con diferentes tonos, ¿verdad? Siempre hay tonos, cuando eres niño, adolescente o adulto. Y te decía que te quería, y te daba besitos, y te agarraba las manos. He conocido poca gente con tanta capacidad de disfrutar la vida. Dejó una huella muy grande en esta familia. Su presencia era muy notable, era una alegría, siempre con buenas puntadas, siempre. Y pues para mí era como un apoyo, saber que él estaba aquí detrás. Pane, te extrañamos, eres el mejor. Gracias por todos tus consejos. Tu ejemplo vivirá por siempre en nosotros.